La verdad es que lo primero que ha ocurrido ha sido una extensión natural. Yo recuerdo los primeros juegos o los que éramos más jugadores de lo que definimos como hardcore, es decir, el usuario de juegos profesional, ¿no? Que lo típico es que tengas una plataforma dedicada para el tema de los juegos. Hablamos de Xbox, hablamos de PlayStation, de la Wii o de otras plataformas que pueda haber en el mercado. Es irrelevante para el efecto de esta conversación. Lo que ocurre es que esos contenidos que se están desarrollando, que estaban disponibles para esas plataformas y que los que éramos jugones profesionales, entre comillas, de esos juegos, cuando llegaron los móviles y los móviles consiguieron suficiente capacidad de computación, vieron que de repente apareció una versión, a lo mejor más reducida, con una experiencia no tan potente, evidentemente, como una plataforma dedicada de juegos, como una consola de juegos, pero que ya tenías una versión de esos juegos, Call of Duty, por mencionar alguno, disponible en el móvil. A medida que el móvil ha ido evolucionando, se ha convertido en una máquina más potente, con pantallas más grandes, con mayor capacidad de procesamiento. Esa versión de movilidad se ha hecho más potente, más rica, más divertida para los jugadores. Han empezado a aparecer otra serie de juegos alrededor y ha aparecido todo un paraguas de juegos, incluso cosas que no había en las plataformas dedicadas, en las consolas dedicadas. Con lo cual ha sido una historia fantástica y la estoy poniendo en perspectiva para poder contar un poquito lo que yo creo que también va a ocurrir. Y es que la riqueza de la movilidad ha permitido que prácticamente empecemos a equipararnos, salvando las distancias todavía, lógicamente, con esas consolas de juegos, pero han generado mucha más riqueza alrededor. Los juegos casual, otro tipo de experiencias que tienes en movilidad. Hay juegos, voy a poner otro ejemplo a ver si lo puedo explicar bien. Hay fantásticos juegos multijugador que se pueden hacer en el móvil, en el cual incluso la conexión con el mundo offline, con el mundo físico es tremenda. Tú juegas con tu cuerpo, con tu movimiento en la calle, juegas contra otros jugadores en la calle y utilizas un móvil como la herramienta para seguir el juego. Lo combinas con realidad virtual y esto es algo que evidentemente es una experiencia completamente nueva que no puedes tener en una consola de juegos. Esto es lo que llamo yo ya la siguiente fase. En la siguiente fase hay juegos que ya solo se pueden disfrutar en movilidad o solo se pueden disfrutar con esos smartphones o con dispositivos que ya están en ese formato, ¿no? Y esto ya te abre a otro mundo de posibilidades, que interactúes fuera, que tengas otro tipo de experiencias con otra gente que lógicamente de tu casa las puedes tener, pero ya son más limitadas, más online y más virtuales. Se abre ese otro mundo y todo eso se va a seguir desarrollando. En algunos casos todavía son early stage, lógicamente, pero yo preveo que ahí pasen muchísimas cosas. La industria del móvil ahora mismo es una gran pregunta, pues si me dices, ¿hacia dónde se puede dirigir ahora la industria del móvil? Está en un punto de verdad impresionante en términos de todo lo que podemos hacer desde el móvil. Es lo que llamamos el mobile first. Lo que está ocurriendo es que todas esas experiencias que podemos poner en un móvil, en un smartphone, pues están abriendo a posibilidades que nadie preveíamos. Voy a poner un ejemplo. Hace poco tiempo era difícil prever que tu teléfono se hablase mucho con tu coche. De hecho, todavía no se habla con tu coche. O las tareas básicas entre el teléfono y coche en términos de conectividad son muy básicas. Y todavía la inmensa mayoría de los coches de baja gama o de media gama pues no tienen muchas posibilidades multimedia o muchas posibilidades de conexión con el teléfono. Lo que está ocurriendo es que ahora que de repente, y esto hablo también por BlackBerry porque es lo que mejor conozco y porque además está muy avanzado en esa área concretamente. Lo que ha ocurrido es que de repente en unos últimos años muchos coches han empezado a incorporar sistemas multimedia y han empezado a meter un sistema operativo en esos coches. ¿Cuál es otro fenómeno que se está produciendo? Tú, a medida que desarrollas tu smartphone, lo empiezas a interconectar con más cosas. Para nosotros ha habido una confluencia perfecta y es el caso de la nueva plataforma de BlackBerry 10. Y disculpa que haga publicidad encubierta de la plataforma, pero lo que nos ha ocurrido es que teníamos un sistema operativo que se llamaba QNX que estaba en los coches, cogimos el sistema operativo, lo pusimos en los smartphones y ahora lo que tenemos es coches ahora todavía de nivel premium que se hablan directamente con el smartphone. Acabamos de presentar en Estados Unidos nosotros con la marca Bentley un coche de esta marca que directamente lo que tiene es una pantalla gigante, táctil, que cuando tú entras con tu smartphone, con tu móvil, lo detecta inmediatamente y te da todos los servicios, todo lo que haces con tu smartphone, directamente una pantalla gigante en el coche. Puedes hacer una videollamada, puedes leer tu correo, puedes navegar, puedes acceder a tu intranet, cualquier cosa que haces con tu smartphone directamente en una pantalla. Claro, estos son entornos completamente nuevos. Dices, bueno, ya lo hacemos en el coche, ¿qué pasará después? Que lo puedas hacer en tu casa, que lo puedas hacer en una pantalla que haya en tu oficina, que lo puedas hacer en casa de tus amigos cuando el dispositivo se conecte. Y claro, lo que haces es trasladar una experiencia que en principio solo tenías limitada a tu teléfono, de repente aparece en otro sitio. Aparece en otras pantallas y además en otros formatos, en otros tamaños. Y es hacia ahí, hacia donde va la industria del móvil, hacia hacer más cosas. Si esto lo extrapolas y lo unes los puntos, pues llegamos al concepto del Internet de las cosas que tanto se está oyendo hablar. Y es que básicamente
Además del coche, que evidentemente se podrá conectar a Internet, ya sea independiente o a través de tu smartphone, como decía antes en este ejemplo, en el caso del Bentley. Además del coche, pues tendrás la televisión de tu casa, que también se conecta a Internet, como ya la podemos comprar con conexión a Internet, la lavadora, la cafetera, las puertas, los sistemas de seguridad, la automatización, las bombillas. Todo esto va a tener una conexión o la capacidad de conectarse a algo para ir a Internet. Y cuando ya eso le haces la combinación, lo conectas, tienes una serie de posibilidades que prácticamente son virtualmente infinitas en cuanto a control de tu contexto, en cuanto a qué puedes hacer anticipatoriamente. Voy a poner otro ejemplo. Si yo con mi smartphone, mi teléfono, ya sabe dónde estoy, tiene acceso a mi agenda, sabe cuál es mi siguiente paso, sabe qué hora es, sabe que son las 7 de la mañana y que me acabo de levantar, sabe que mi reunión es la primera reunión que tengo es a las 8:30 en la oficina, que estoy en casa porque tiene la posición del GPS, sabe, porque la cafetera está conectada a Internet, que yo me hago un cappuccino todas las mañanas. Al siguiente día lo que me puede hacer es programarme que se haga el cappuccino automáticamente a las 7 porque sabe el tiempo hasta mi siguiente reunión. Me va a decir cuánto tráfico hay en la carretera y me va a prever si llego tarde o llego temprano. Y todo eso me lo va a sugerir y me lo va a hacer saber sin que yo prácticamente tenga que interactuar con el dispositivo. Ahora mismo eso, que lo podemos definir, depende de con quién hables, pero lo puedes definir como, lo llaman anticipatory computing o computación anticipatoria. Lo implementamos y lo tenemos ya, por ejemplo, nosotros en BlackBerry 10 con una serie de Learning Engines. Learning Engines es una capa de software sobre el sistema operativo que lo que hace es aprender de lo que tú estás haciendo para sugerirte cuál es la siguiente tarea o ayudarte y sugerirte, ya hago esto por ti. Voy a poner un ejemplo concreto. Nosotros hemos lanzado con el BlackBerry 10 nuestro famoso teclado de BlackBerry, pero en formato virtual, en formato táctil. ¿Qué es lo que ocurre? Este teclado tiene una Learning Engine, que quiere decir que para ayudarte en el proceso de escribir palabras, lo que hace es aprender qué palabras utilizas. Y cuando ve que has puesto la primera letra de esa palabra, te sugiere justo encima de la letra qué palabra es. En lugar de tenerla que escribir entre dos, tú la lanzas y te ahorras tener que escribir toda la palabra. El Learning Engine aprende qué palabras son las tuyas que más utilizas y te las va sugiriendo. Y si tú escribes una frase que es una frase muy típica tuya y tú una palabra que ya habías utilizado antes, te sugiere esa palabra. Con lo cual, el proceso de escritura se convierte de repente en una especie de lanzamiento de palabras superfluido, porque se te anticipa a lo que ibas a escribir y porque te ayuda en el proceso tan simple como de escritura. Es un ejemplo, pero viene a explicar lo que quiero decir. A partir de ahí, todas las tareas que haces con el smartphone, anticípalas e intenta ayudar al usuario a que las haga mejor. Y esta es también la otra tendencia que estamos viendo y que en movilidad va a ser muy, muy, muy disruptiva. Ciertamente, si hablamos de Machine to Machine, es inevitable que enlacemos el concepto más tradicional de Machine to Machine, porque es como la tendencia se empezó a llamar originalmente y para simplificarlo, que no queda más remedio muchas veces, lo llamábamos así. Machine to Machine no es ni más ni menos que el concepto del Internet de las cosas, del Internet of Things, pero definido desde el punto de vista más tradicional. Me explico. Al final lo que ocurre es que hablamos prácticamente de la misma cosa. Machine to Machine lo empezamos a desarrollar cuando empezamos a darle conectividad a ciertas cosas. Teníamos móviles, teníamos capacidad de darle acceso wireless a muchos dispositivos y empezamos a desarrollar tecnologías, pequeños dispositivos que añadidos a una máquina o añadidos a una máquina de vending, a un coche en un momento determinado, a un sistema de seguridad, te daban conectividad wireless y hablaban con otra máquina. Por eso empezó el concepto. Como era simplemente conectar una máquina con otra, pues lo llamamos Machine to Machine. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que durante estos años se han desarrollado mucho más otras cosas en el ámbito de movilidad. Y claro, ya no se limita solo a que conectas aquella máquina con esta otra máquina en el lado del servidor para que se tomen decisiones y se sepa si hay que hacer el mantenimiento de la máquina de vending o si ha saltado la alarma en una casa en la playa. Ha evolucionado muchísimo más. El ejemplo que poníamos antes, o que hablábamos antes, de un Bentley donde tú tienes un smartphone y lo que haces es lanzarle la pantalla todos los servicios a la consola del coche, además de gestionar todo el machine to machine del coche, que sería la telemetría, el estado del coche y lanzarlo a los servidores del fabricante para que te diga si tienes problemas o no, pues la cosa ha evolucionado. Es por eso que ahora, si queréis, el siguiente salto que hemos dado es pues, llamarlo Internet de las cosas. Porque al final es unir todas las cosas en un momento de una forma activa o reactiva. Y sobre todo, que es la otra parte muy importante del Internet de las cosas, son las personas. Pero claro, esa es la siguiente esfera, ¿no? Cómo interactuamos las personas con ese Internet de las cosas. Internet de las cosas, conectamos todo, conectamos los dispositivos a nuestro alrededor, lo que tiene electrónica, lo que no también, una bombilla, una puerta que se abre o se cierra,
un sistema de seguridad que detecta si hay movimiento si no, un sistema sensor de temperatura que tiene que tomar una decisión con respecto a otro sistema que hay detrás, y se hablan entre ellos y además, el siguiente paso, se conectan con tu dispositivo para ponerlo en el contexto de la persona, que es la siguiente evolución, que es ese machine to machine tiene que reconocer el contexto de la persona y si esa persona necesita que la calefacción se suba o se baje porque tiene un catarro o no tiene un catarro y además en un momento determinado un sensor biométrico que podemos llevar en un dedo se lo puede decir al smartphone. Ese es un poco el mundo en el que se está dibujando. Y la buena noticia es que toda la tecnología para hacer ese mundo tan futurista, si queréis, posible, toda la tecnología ya está aquí, de una forma o de otra. Lo que no está es adoptada, lo que no tenemos es todo conectado, pero el dispositivo para hacer que una bombilla le diga a Internet que está encendida o apagada, ya está. Lo que pasa es que las bombillas todavía no lo tienen todas, pero será cuestión de tiempo. Entonces ahora lo que veremos es curvas de adopción. A medida que estas tecnologías entran en el mercado y se produce esa adopción, se van a ir produciendo estos escenarios maravillosos futuristas que se conectarán y se harán verdad.